En esta ocasión vamos a aplicar Zoom de las ideas al punto ver los sistemas del capítulo 4 del libro La Revolución Necesaria. Bueno, vamos a empezar con el sistema más global, el cual es el medio ambiente. Dentro del medio ambiente se debe garantizar el manejo responsable de los recursos tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Esto con el fin de garantizar la conservación de los sistemas ecológicos y de permitir su regeneración. Dentro del medio ambiente se encuentra la sociedad, por medio de la cual, con una cultura responsable y gracias a una normatividad tanto ambiental, económica y social, se debe garantizar el manejo responsable de los recursos que mencionamos en el punto anterior. Ahí vemos cómo la cultura responsable que la sociedad ha creado genera que los conjuntos de organizaciones empiecen a expandir sus fronteras, creando compañías que comprendan y aborden los temas de sostenibilidad ambiental y empresarial, con lo cual se busca generar soluciones sostenibles a largo plazo. No solo buscando solucionar el impacto que tienen en el momento, ni dar tratamiento a los síntomas, sino que están atacando las causas. Este conjunto de organizaciones se ve reflejado en la organización, la cual ha generado nuevos modelos de pensar, gracias a que no están pensando solo como individuos, sino que están comprendiendo un conjunto que genera el impacto que ya hemos descrito. Este conjunto se ve representado por los patrones y esquemas que busca mostrar las conexiones de los problemas que están generando, y se soluciona mediante la concientización del individuo, generando relaciones de confianza, las cuales se fomentan mediante el uso de herramientas con las cuales ellos generen el aprendizaje necesario para dar el tratamiento adecuado. Bueno, como ya vimos, entonces la organización no solamente es influenciada a partir del conjunto de organizaciones y la sociedad, sino que ella a su vez influencia individuos para aprender a pensar en conjunto y expandir frontera hacia abajo. Entonces, estos individuos están organizados en áreas que tienen unos representantes fijos que son los jefes de áreas. Estas personas tienen que tomar en cuenta los aspectos económicos, de recursos ambientales y las reglas o los estándares que se deben manejar y definir los esquemas de trabajo para la colaboración entre áreas. Entonces, a su vez encontramos jefes de departamentos que son los que expanden fronteras hacia abajo porque incentivan la colaboración con los individuos en menor nivel. Son los que deben brindar las herramientas de aprendizaje para que entre los individuos que conforman la organización se cree una cultura de aprendizaje continuo y se aprendan a ver los sistemas. Entonces, finalmente encontramos el individuo como un ente único y estos deben desafiar los modos de pensar establecidos y los modelos mentales no cuestionados. Es decir, estas personas deben crear una forma de ver los sistemas completos y deben hacerlo desde su núcleo individual para poder entre ellos compartir las experiencias y colaborar con los demás individuos y así ir formando los grupos que van surgiendo hacia arriba. Entonces aquí se ven sistemas más grandes en los que pertenecen, se promueve la salud de los sistemas y se aprende a pensar en conjunto, que es lo más importante, la herramienta básica de aprendizaje para poder generar una solución a los problemas insostenibles actuales. Entonces ya como observamos, nuestro punto medio del Zoom es la organización y le hicimos zoom hacia arriba en 3 niveles, lo mismo hacia abajo, y vimos cómo se afecta la estructura tanto de las organizaciones como los sentimientos de las personas o los individuos. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del uso de Caverna de las Ideas al punto de colaborar a través de las fronteras del libro La Revolución Necesaria. Vamos a comenzar con la base de la caverna, que es la tradición de la era industrial. En esta ocasión consideramos que lo que mayor impacto ha tenido ha sido la economía interdependiente, que se ve principalmente en el uso de los recursos como la alimentación de los países desarrollados con los subdesarrollados, es decir, la dependencia que tienen los países desarrollados de comprar estos alimentos y la necesidad que tienen los subdesarrollados de que ellos se los compren. Pero esta interdependencia ha generado unos costos invisibles que ninguna organización en esta etapa ha considerado, y han sido los del transporte y los de la contaminación que genera, es decir, del costo de transportar ya sea vía aérea o marítima
Los alimentos hacen que estos tengan un consumo de combustible y por ende una contaminación hacia el medio. Estas actividades han sido tradicionales en esta etapa, es decir, han sido obsoletas e insostenibles por tanto tiempo que las compañías piensan que los remedios para solucionarlas son simplemente trasladar la compañía de un lugar a otro usando una visión a corto plazo donde solo agotan los recursos de un lado y agotan los recursos del otro, pero no visualizan el impacto que esto tiene en el todo. Bueno, el primer paso para percibir el problema como tal es aceptar que existe una interdependencia entre los sistemas, lo cual nos va a llevar a contemplar soluciones a largo plazo. Cuando las personas se dan cuenta de que hay un problema, pues normalmente quedan desorientadas, quedan como anonadadas, aturdidas por el problema, y vienen las preocupaciones y posibilidades que se les ocurren para un mejor futuro. Entonces, para esto deben empezar a pensar de manera diferente, deben empezar a ver la conexión entre los problemas, deben dejar de solucionar los problemas por separado y deben tener en cuenta que están inmersos en sistemas más grandes. Por lo tanto, al estar inmersos en sistemas más grandes, deben empezar a solucionar los problemas en compañía con las demás empresas y con los demás países. Entonces, aquí viene una intención de trabajar a través de las fronteras, pero en esta etapa generalmente termina venciendo el provincialismo, es decir, terminan todas trabajando por separado. En esa etapa todavía se tienen malos hábitos arraigados desde la etapa anterior, es decir, todavía evaden los conflictos o se meten en conferencias que terminan ratificando las mismas ideas que se tenían en el pasado. También tienen dificultades para aprender en grupos diversos, es la primera vez que caen en cuenta que deben trabajar con las demás empresas, con los demás países, se reúnen y terminan imponiendo el punto de vista de una o dos personas y no son capaces de aprender en grupo. Por último, pues las convicciones emocionales cierran la mente, entonces tienen un miedo a un futuro que no tienen asegurado porque no saben hacia dónde ir y terminan inmovilizados. Bueno, en esta tercera fase de la caverna, que es la que está más cercana a la puerta o a la luz, encontramos los individuos, organizaciones y conjunto de organizaciones que ya ven el sistema completo para generar soluciones sostenibles. Entonces ellos orientan los esfuerzos para la búsqueda de maneras innovadoras para crear un mundo sostenible. Ellos comprenden todo de una forma compartida y tienen una visión más grande. Hay un mayor nivel de compromiso y responsabilidad porque se asume ahora un papel dentro de la historia y no se ve como un problema aislado o como algo que se tiene una idea pero no se está actuando. Se rompe la barrera de la segunda fase de la percepción del problema en la que se tienen las ideas pero no se actúan. Entonces ahora aquí va a haber, como hay un mayor nivel de compromiso y una comprensión global, entonces hay una colaboración a través de las fronteras. Se combaten las barreras en las que se dice, no, pues solamente esto compete, sí, está pasando mal, pero no nos compete a nosotros, o no vemos cómo colaborarle a los demás a salir a esta luz, sino que hay una orientación creativa que permite visiones de largo plazo y metas y resultados deseados. Se consiguen soluciones sostenibles y se dan formas en las que hay relaciones de confianza y mutualidad que se consiguen mejores resultados orientados a una sociedad regenerativa. Entonces, las capacidades básicas de aprendizaje en esta fase están ya totalmente desarrolladas porque las personas aprenden a manejar desde el individuo hasta los grupos que conforman las soluciones o ver las formas o las conexiones entre cada problema. Entonces aquí hay un desarrollo de inteligencia de sistemas colectivos para enfrentar problemas complejos. Ellos pueden ver no solamente el problema aislado, sino que ven la conexión que tiene con otros problemas y ven el sistema más grande al que pertenecen. Aquí ya llegamos a una parte en la que hay industrias, economías regenerativas, que es lo que ya hemos venido hablando a través de todo el curso, de que es la solución a la crisis mundial actual. En este punto vemos cómo diferentes empresas han intentado permanecer en la luz, como ha sido en el caso de empresas norteamericanas que representan un tercio del Producto Nacional Bruto, y como Ceres o la WWF, la MSC, han buscado formas de mantener un desarrollo sostenible mediante inversiones en medio ambiente, energía renovable o certificación de pesca y productos forestales que buscan la forma de disminuir el impacto. Pero sin embargo, estas actividades y a pesar del esfuerzo que realizan estas empresas por disminuir el impacto, tiene ciertos problemas debido a que no todas las personas están conscientes de que esta es la correcta forma de actuar.
Bueno, ahora vamos a analizar el problema del manejo de las basuras en la ciudad a través de la caverna de las ideas y el zoom de las ideas. Entonces, en la fase más oscura de la caverna encontramos la situación del basurero de Navarro. Bueno, dentro del sistema más grande, el cual es el medio ambiente, se generó una necesidad, el cual era donde se necesitaba un lugar para disponer las basuras provenientes de la ciudad de Cali. Entonces, en esa época, la CBC, junto con la alcaldía de IEM-Sirva, propusieron disponer las basuras provisionalmente en una madre vieja del río Cauca, la cual se había aprovechado para extraer arcilla, entonces había quedado un hueco donde pues iba a disponer la basura provisionalmente. Pero el basurero terminó durando 40 años y causando daños en el río que no se habían calculado. Entonces, el basurero, por haber estado en una madre vieja, por no haber sido planeado y por no tener el correcto tratamiento, terminó descargando sus lixiviados provenientes de la descomposición de la basura en el río Cauca, 40 kilómetros antes de la boca toma de Puerto Mayarino. Esto pues afectó a la comunidad caleña, la cual debe beber el agua que se toma en esa boca toma, pues aumentando el número de enfermedades y de parásitos en la ciudad. Los vecinos de Navarro además sufrieron problemas de parásitos y problemas sociales por la presencia de gallinazos y de recicladores en la zona. Entonces, aparte de esto, se ve afectada la sociedad por cuanto no se tienen en cuenta como situaciones para largo plazo, para dar soluciones, porque las personas, como ya tenían una forma de disponer de las basuras, no sugirieron o no empezaron a pensar en que esto simplemente era provisional para poder pensar en una solución sostenible o que diera unos aportes importantes a largo plazo. Entonces ahora, como pasamos de esta situación que se tenía oscuridad, llegamos a la transición o la parte de la transformación, que es cuando las personas se dan cuenta que el problema no puede seguir, que las actividades son insostenibles y que se debe pensar y actuar sistémicamente, es decir, se debe ver la situación en general y los efectos que se tienen, las consecuencias que se tienen de las acciones actuales de las personas y poder generar una solución que dé un remedio a largo plazo más profundo y no rápido ni fácil, que simplemente lo que hace es desencadenar nuevos problemas que cada vez son peores. Entonces ahora pasamos a la fase de la luz de la caverna. En esta fase se consideró como la luz la nueva implementación del basuro en Yotoco, que es como una alternativa que se consideró más meditada y más viable porque se estudió la forma de buscar un terreno que no afectara ni a Yotoco ni a Cali con los malos olores, ni que contaminara fuentes de agua como había sucedido con el basuro de Navarro. En este caso, se considera que el medio ambiente recibe un impacto menor, ya que la CBC implementó controles en este vertimiento de basuras donde se controlan los residuos, los olores, y se está llevando un control detallado de cuántas toneladas están emitiendo cada ciudad o cada municipio y hasta qué punto se puede llenar en ciertas áreas. De ahí pasamos a la alcaldía y a la ciudad de Cali. Como en Sirva pues dejó de funcionar, se crearon más rutas del control o del manejo de las basuras como ciudad limpia y se distribuyó por zonas en la ciudad, creando como un mayor control en el manejo de las basuras. En cuanto a Yotoco, que viene siendo el centro de nuestro Zoom, al principio hubo muchas disputas acerca de si era correcto hacerlo o no, pero mediante la implementación y la concientización de la comunidad se encontró que era una forma viable de manejarlas. Y también se ve cómo los usuarios del agua de Puerto Mayarino están recibiendo un impacto menor, ya que a pesar de que el basuro de Navarro sigue desechando lixiviados y contaminando el agua, ya se hace en una menor cantidad y ya se están tomando las correctas medidas para tratarlas, generando un impacto favorable tanto en los vecinos de Yotoco como en los caleños, porque ya no se tiene el problema de la basura en Navarro, donde están construyendo nuevos apartamentos o viviendas, donde se mejora la calidad del aire, sino también se está viendo una forma de mejorar y de que sea un acopio para diferentes sectores de esta zona del valle
Bueno, en realidad el problema ya en gran parte está generado, pues Navarro eh, va a seguir soltando lixiviados por 30 o 40 años más después de que se frenó su funcionamiento.